Buenas noches para todos. La red de patrimonio ambiental y la red de turismo patrimonial le dan la bienvenida a esta charla sobre el municipio de Sonsón, un encanto por descubrir. Hoy nos acompaña el señor José Fernando Botero Grisales. Don José, buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muy contento de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es una gran oportunidad de seguir reflexionando sobre todo lo que la vida, el universo, Pachamama nos ha otorgado para disfrutar, pero también para ser responsable con, con lo que es la herencia de nuestros hijos, ¿cierto? Que es el patrimonio. Entonces, ustedes dirán cuándo comenzamos. No, comenzamos ya. Les recuerdo que tiene aproximadamente una hora para la charla. Perfecto. Los que quieran hacer preguntas las pueden colocar en el chat y al final de la charla hacemos ya la serie de preguntas y respuestas. Bueno, entonces me permiten para compartir pantalla. Claro que sí, ya puedes compartir pantalla. Presentar ahora. Bueno, la están viendo. Sí, patrimonio natural de Sonsón como riqueza turística. Esto la voy a ampliar. Bueno, entonces, un poco. Mi nombre es José Fernando Botero Grisales, tengo 39 años. Desde que nací tengo la fortuna de vivir en Sonsón. Laboro desde hace 9 años con el municipio de Sonsón. Ahí estuve 4 años, desde el 2012 hasta el 2015 como director de cultura. Desde ahí también me tocaba liderar con un líder de turismo, pues este campo tan importante para Sonsón, porque nuestro turismo tiene mucho que ver con la riqueza natural y la riqueza cultural, artística y patrimonial. Quiero que comencemos con un videito que precisamente tiene este nombre, Sonsón, el encanto de conocer y evocar. Por acá, un video corto que nos sirve también pues como de introducción a Sonsón para los que no, no hayan tenido la oportunidad de visitarlo, de conocerlo, de hablar de él. ¿Cómo no? Gracias.
Bueno, ¿cómo les pareció el video? El video muestra sectores muy hermosos de Sonsón, el balcón más lindo de Antioquia, dicen que está allá. Sí, así es. Bueno, entonces, este conversatorio sobre el patrimonio ambiental de Sonsón está dividido pues, como en varios segmentos. Unos antecedentes, hablar un poco de lo que realmente está declarado patrimonio, lo que no está declarado patrimonio, pero tiene algo de apropiación social, que es también muy válido. Otro que no tiene tanta apropiación y que necesita mucha protección desde el Estado y desde la comunidad porque está en alto riesgo, un recorrido por algunos lugares de Sonsón, también una interacción con otros videos que nos lleven a otras regiones y que hagan más agradable esta charla, y bueno, unas conclusiones al final, para cerrar con un bloque de preguntas que ustedes de pronto tengan. Entonces, un poco de antecedentes, hablar que en Sonsón desde el año 98 existen dos rutas turísticas, la de Santa Mónica y la de Cerro El Capiro, que más adelante la vamos a ver. Esto salió después de unos estudios que hizo una arquitecta, de unos estudios y diseños. La primera ruta que se hizo fue se llevó a cabo en el año 98 y fue exactamente Santa Mónica, y que es hoy un destino turístico especialmente para los sonsoneños. Es una ruta que se camina alrededor de la quebrada y del río Sonsón, entonces es una ruta muy musical por el agua, por las aves y de aguas muy limpias. Posteriormente, en los años 2007 al 2009, la Corporación Internacional para la Protección de los Pueblos, CIPS, en el marco del segundo laboratorio de paz y en el marco de la construcción de 13 inventarios turísticos clientes, pues formulan el Plan Local de Turismo de Sonsón, el cual se aprueba el 29 de mayo del 2010, título muy bonito, Plan de Desarrollo Turístico Sostenible y Comunitario. Para el año 2012 se crea la Oficina Local de Turismo, la cual comienza con muchísima más fuerza a partir del año 2013 y a cumplir algunas de las políticas y lineamientos que habla el plan local. Luego aparece en el año 2016 el Acuerdo 18, por medio del cual se declara la vocación turística. Y aunque en mi concepto me parece todavía sin mucha fuerza normativa y sobre todo de financiación, los acuerdos municipales, porque no tienen todavía la fuerza de que podrían dar una ordenanza para tener recursos departamentales o de ley, o no solamente por emitir un documento firmado por nuestros representantes a los espacios de participación como el Consejo, Asamblea o el Congreso, quiere decir que tengan los recursos. Entonces, pero sí es un paso importante en torno a que el mismo Estado promueva reconocimiento de nuestro territorio y de las riquezas paisajísticas que tienen ahí. Ahorita vamos a andar un poco en ello. Y probablemente se da una construcción participativa de diversas rutas turísticas naturales a través de la Oficina Local de Turismo, la cual pues recoge a varios estudiantes de universidades como el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de Antioquia, especialmente en los proyectos de grado, los cuales tienen que desarrollar rutas turísticas. Muchas de las rutas se quedaron solamente delineadas en el papel, si bien tuvieron la orientación nuestra para que fueran homogéneas, tuvieran como el mayor criterio de calidad en cuanto a desarrollo de mapas, con GPS, sitios de interés, veredas, atractivos socioculturales como alimentos, entre otros, pues digamos que poco más se han implementado porque todavía no han habido emprendimientos locales muy fuertes a partir de una empresa que se llama Sontravel, que todavía está en funcionamiento, que permite la parte de estas rutas. Igualmente también la inversión del Estado para que estas rutas tengan todo el amoblamiento necesario, que generen tanto la seguridad como la actividad turística. Entre las dificultades que se encuentran en ese desarrollo de rutas es que muchos de los terrenos son de privados. Para hacer cualquier inversión de carácter mueble o de infraestructura, pues hay que adquirir ese territorio. Los únicos que le apuestan a recursos turísticos son Cornal
pero son bastante complejos la generación de proyectos para ellos, muy políticos. Entonces, digamos que en Dueño hay muchas rutas turísticas rurales, pero a la hora de llevarlas a cabo es muy complejo. Por ejemplo, para el año entrante aprobaron 40.000 millones para la ejecución del plan de desarrollo en el segundo año. Sin embargo, el presupuesto de turismo no alcanza los 120 millones. Esto significa que con esto se paga una o dos personas, unos 3 o 4 eventos como el foro de turismo, pero no alcanza, digamos, la que queda para financiar es muy compleja. Aquí tenemos un mapa del sur de Antioquia, o la subregión Páramo, como también se llama. Vemos a Sonsón, a Nariño, a Bejorral, San Francisco, Argelia. Las veredas que están en color son las que hacen parte del Páramo de Sonsón, que también vamos a hablar más adelante de él, y que, digamos, ofrece por lo menos un 50% de los atractivos turísticos de los que vamos a hablar. Algunos determinantes normativos desde los acuerdos municipales. Entonces les hablaba ahora del acuerdo municipal 18, la vocación turística, especialmente en los corregimientos. Entre ellos se destacan el Alto de Sabana con el cultivo del higo. Solamente en Colombia se da en 2 partes, pues en cantidad, Nopsa, Boyacá y en Sonsón. Es un cultivo de exportación del cual permite entregarle al turista una experiencia muy diferente, porque el higo, su planta es como es un cactus, el fruto es muy jugoso y dulce y permite la elaboración de múltiples alimentos como la natilla, jugo, postre, y del tronco salen algunos elementos como saladas y otros, y también se considera como una madera que se llama nopal, del cual se hace artesanías, y ahorita vamos a ver un poco imágenes de esto. En el corregimiento de los medios, el cañón y cuchilla del llano cañaveral, con posibilidades de crear un emprendimiento público-privado de mirador y de recorridos turísticos. En los potreros, el aprovechamiento del río Arma y sus laderas planas, pues Sonsón está a 1 hora del río Arma, está más o menos a los 1.200 metros sobre el nivel del mar, tierra cálida, y entendiendo que la zona urbana de Sonsón está a 2.475 metros. En esta zona hay la posibilidad, como les digo, de crear balnearios y de tener acceso al río y de generar pues como una zona de aprovechamiento para lo que llaman el de chanclas o de calor y de baño. Además, este corregimiento de los Potreros pues está a 2 horas del municipio de Aguadas, lo que permite que Sonsón sea un escenario de un circuito perfecto entre pueblos patrimonio. Está bien que Sonsón es un pueblo patrimonial de carácter municipal, sin embargo tiene PEM, Plan de Manejo Especial del Centro Histórico, lo cual muchos centros históricos de carácter nacional declarados no lo tienen, y pese a múltiples afectaciones que ha sufrido el centro histórico por terremotos, por la ignorancia, por muchos factores, todavía tiene un gran porcentaje de conservación, a veces incluso más que otros centros históricos de carácter nacional. Entonces podría enlazarse el tema del centro histórico de Abejorral, Sonsón, Aguada, Salamina, que hace un corredor turístico espectacular. Cerca de Sonsón entonces tenemos el Cerro del Capiro con 2.900 metros sobre el nivel del mar, el Cerro del Canelo, el río Aures con su gran cascada al cual el poeta Gregorio le cantó, la siembra del aguacate, que si bien es un monocultivo que va a generar graves problemas y afectaciones al medio ambiente, también está generando una cultura del aguacate que podría tener un atractivo para los que deseen conocer. En el tema de senderismo, una gran variedad de caminos coloniales, tanto reales y de comunicación entre los municipios, donde se puede hacer una gran observación de aves, la fauna y la flora paramundo. La primera fotografía es al occidente de Sonsón, mirando al río Cauca. Estas plantas que vemos acá en mi costado inferior derecho es el higo,
Paradójicamente, pues uno pensaría que estas grandes son las hojas y las hojas son las tunitas. Esas son las que en el sol. Y esa hoja es de donde sale la madera del nopal. Este cañón, de pronto ahorita vemos otra foto más allá, es un cañón muy similar al cañón del Chicamocha, sin embargo, su gran diferencia es que es un cañón verde lleno de vegetación y en otras condiciones. Es una panorámica desde subiendo el Cerro de las Palomas, tendido de occidente a oriente, y al fondo, a la parte superior derecha, el Cerro El Capiro, lo cual decía ahorita que estaba a 2.900 metros. Se demora de Sonsón a Capiro cuestión de unos 40 minutos a buen paso, o una hora y media muy despacio, pues para alguien que no sea buen caminante. Logran ver los municipios del suroeste hasta Cerro Tusa, los farallones del Citará. Si se sube temprano se logra ver el Nevado del Ruiz está destapado. Fue la segunda ruta turística que diseñaron en el 95, pero que no se logró desarrollar pues, en los años siguientes. Una foto aérea de la caída del río Aures, que queda entre límites entre Sonsón y Abejorral, el cual es un potencial bastante grande porque tiene un camino en la parte izquierda, que va un camino de arriería que baja por varias fondas y casas campesinas, y lo cual permite en la parte baja sentir el río, la cascada, sentir toda esa brisa y los arcoíris que genera este río. Para seguir con los determinantes normativos, entonces pasemos a Río Verde de los Montes y Río Verde de los Henados. Es un área propicio para hacer senderismo intermunicipal, pues conecta a Sonsón con los municipios de Argelia, San Francisco, el Carmen de Iboral y La Unión. Especialmente Río Verde de los Henados nos puede conectar con La Unión y con el Carmen de Iboral. Río Verde de los Montes con Argelia y con San Francisco. Por territorios todavía muy selváticos, donde hay muy poca población campesina. Hasta hace muy poco entró la electricidad. En este momento están las vías carreteables, lo cual pues genera también un gran riesgo para estas poblaciones, pues con ello entran los monocultivos, las extracciones madereras, la minería. Sin embargo, son unos corregimientos de una gran calidad humana y una gran cultura campesina de tradición oral, de rica y de muy ricas y puras aguas. Pasando, importante también decir de este tema de los caminos de los ríos que nos llevan a los municipios del oriente. Cuando digo oriente, no oriente antioqueño, sino en el sentido del oriente cartográfico, se puede vivir una experiencia etnográfica de acercamiento a las familias, donde los mitos, las leyendas, las historias, la música, ¿verdad?, todavía está muy viva. Detrás de Río Verde de los Montes queda el corregimiento Río Verde de la Danza, San Miguel y Jerusalén. La danza especial nos genera una gran diversidad natural con muchas cascadas, selvas, caminos, y entre ellas los sistemas cárnicos, que son los sistemas montañosos de una piedra muy distinta, de mármol, de la cual grandes explotaciones por las empresas Corona, Sumicol, Argos, entre otras, y las cuales están amenazando en cuestión de años de acabar con estas montañas y dejar un paisaje pues plano. Sin embargo, hay unas cavernas que ya están protegidas, y de eso vamos a hablar más adelante. Estas cavernas y cuevas muestran una gran riqueza arqueológica en petroglifos, en pintura rupestre. Bueno, vamos a hablar de adelante. Este es, por ejemplo, el camino de Río Verde de los Montes. Es un camino empedrado por una familia que se llamó Los Carmonas, también obviamente con la ayuda de la comunidad. En el año 95 ganó el premio a mejor camino de herradura en el oriente antioqueño. Son alrededor de unos 8 kilómetros de piedra sobre piedra, como si uno estuviera subiendo por unas escaleras muy bien hechas. Vienen sus aguas, por eso se llama Río Verde.
Esta fotografía cascada del corregimiento de la danza de sus balnearios. Sigamos con los determinantes del acuerdo municipal 018. El corregimiento de San Miguel tiene al lado del río La Miel. Es un gran río que está muy cerca del río Magdalena, en el cual se pueden practicar deportes como el canotaje, la pesca deportiva, el senderismo en pequeñas montañas cercanas al río. Dentro de la zona urbana, Sonsón tiene 3 zonas urbanas grandes, su centro poblado, que lo vimos ahorita, y 2 centros poblados que son la Danza y San Miguel. En San Miguel tenemos Casa de la Cultura y allí tenemos un museo arqueológico y sociocultural llamado Pantágoras, el cual rescata apartados importantes de la historia de los ancestros nativos, también algunos elementos y discursos identitarios de la cultura ribereña, como la pesca, la minería artesanal, entre otros. En este territorio, finalmente, tenemos el corregimiento de Jerusalén, que cuenta con la Reserva Río Claro, un baluarte natural que permite la protección de un área que se ve amenazada fuertemente por la minería y que es un activo, si bien dinamizado por los agentes privados, han sabido aprovechar la riqueza natural para convivir con ella y para mostrarla en senderos, avistamiento de aves, de flora, fauna, aprovechamiento del río y de las cavernas. Una fotografía del Museo Pantágoras de alta calidad, tiene un guión geológico, guión museográfico y es de los pocos museos en Colombia en un corregimiento. Una fotografía poco pixelado, sirve para la ocasión del río La Miel y de la lancha que transporta los vehículos de un lado a otro. En el otro extremo queda ya el departamento de Cali. Esta es una fotografía con la que la empresa Río, el emprendimiento de Río Claro promueve el turismo allí. Miren la riqueza de las aguas, la belleza. Bueno, algunas claridades. Entonces, si bien el municipio de Sonsón se cuenta con 2 acuerdos municipales enfocados a las políticas estatales dedicadas al turismo, generando en ellos una enorme correlación entre turismo cultural y de naturaleza, es necesario indicar con propiedad que a la fecha no existen solamente 2 declaratorias como patrimonio, en lo que tiene que ver con natural. La primera es la declaratoria del páramo de Sonsón, denominado por Cornare y el Instituto Alexander von Humboldt como el páramo de la vida Malcama-Sonsón. Eso apenas aconteció el año pasado. En el ejercicio de delimitación de los páramos de Colombia, este fue uno de los primeros páramos en realizar este ejercicio. Para lograr esta declaratoria tuvieron que pasar varias situaciones. Primero, el nacimiento de Cornare al inicio de los años 80 y frente a una preocupación nacional con el tema minero, declaró el páramo de Sonsón como área de manejo especial en el año 85. Para el año 2012, el avance de la minería pues en Colombia continuaba y se emana una directriz nacional para generar mecanismos políticos de protección de los páramos y se generó la estrategia de delimitar. Es así que para el año 2016, con la resolución 493 del Ministerio del Medio Ambiente, declara el complejo de páramos de Sonsón hacia Antioquia. En Antioquia incluye 5 municipios, los cuales son el Carmen de Iboral, La Unión, Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón. Creo que la Unión está con esto. Aproximadamente son 9.500 hectáreas, 3.500 en el área de Antioquia y la restante Caldas. Es importante mencionar que en esta declaratoria del 2016 solamente se hizo sobre unas cotas supremamente altas, estamos hablando como de los 1.800 metros hacia arriba. Eso generó una gran reflexión en la comunidad de Antioquia y Caldas, que dice que por qué solamente declarar las partes de arriba, páramo no existe arriba si no existe abajo. Entonces, que había que tener una conservación integral. Es por eso que a través de la Universidad de Antioquia, el mismo Instituto Humboldt, Cornare, la Gobernación de Antioquia, pues se sigue trabajando en otras declaratorias. Entonces se crea el 6 de junio de 2019 una nueva declaratoria del DRMI, Distrito Regional de Manejo Integrado, a través de la 66, el cual crea el páramo de la vida Malcama-Sonsón. Y ahí declaran unas 40.000 hectáreas solo en Antioquia.
ya empiezan a coger cotas por 1.300, 2.400, pero solamente en zonas que no tengan agropecuaria, entonces solamente zonas boscosas de bosques primarios y secundarios. La teoría tiene que ver básicamente con los sistemas cársticos en el Magdalena Medio, que hay que hacer la claridad, no solamente son en el Magdalena Medio, sino que se van por todos estos municipios de Puerto Triunfo y se van hasta el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, el municipio de Sonsón como ente territorial comienza a ver la importancia de reconocer estos territorios, sus potencialidades, sus riquezas naturales y patrimoniales, y a través de sonsoneños que han estudiado, en este caso Luis Guillermo López, antropólogo, director de Sala Arqueológica Sonsón, gran gestor cultural de Sonsón, pues nos dedicamos a construir y a presentar desde el municipio para realizar inventarios arqueológicos en la danza, en San Miguel un poco de territorio y realmente en Jerusalén para identificar dentro de esas montañas cársticas sitios, lugares con alta importancia medioambiental, antropológica y arqueológica que debían ser considerados como patrimonio y que debían salvarse frente a la gran avalancha y amenaza minera de las empresas que mencioné ahora. Es así que se logran declarar 14 hectáreas en un principio bajo una alianza con Cornare, quien también ya llevaba adelantados varios estudios de sistemas cársticos en los municipios de San Luis, San Francisco, el Magdalena Medio, y se declara entonces el Distrito Regional de Mando Integrado Mármoles y Pantágoras en el año 2019. Entonces les quiero invitar a que escuchemos, a que veamos otro video. Perdón. Vamos a ver otro videito sobre Magdalena Medio sonsoneño, sus riquezas, para que vayamos conociendo desde los discursos esto, la riqueza patrimonial natural de Sonsón.
Bueno, entonces los atractivos turísticos potentes para Perdón, don José Fernando, perdón, le interrumpo. sí, Escucho un ruido de fondo como de una impresora. ¿Hay algo que...? no, mejoró, sí, sigue, Sí, 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 es como como una impresora o algo así. no hay nada, Ah, bueno, será del cable, bueno, no sé. continuemos entonces. Bueno, los atractivos turísticos en potencia generan unas dinámicas turísticas sostenibles y en armonía con Pachamama y la comunidad. Entre ellos están senderos rurales alrededor de Sonsón, que permiten un reconocimiento de factores atractivos al turismo como el paisajismo, de acuerdo a los pisos térmicos, la cultura campesina, los cultivos, caminos veredales precolombinos, reales, y de herrería. Algunos de ellos son conexión entre municipios, como hablábamos ahora. De esto se desprende caminos de herradura como el camino de Murringo, con posibilidad de a los municipios que hablamos ahora, otro que sale a Medellín, el camino de Cayón, que es por otra vía diferente a Río Verde, era la vía antigua Argelia, y el camino que en otra hora conducía a Honda Tolima, el camino a Bejorral, el camino a Guadas, tiene una gran gama de caminos de redes que están por redescubrir y saber en qué estado están, pero que son de alta importancia porque es un patrimonio arquitectónico en su diseño y construcción, que en muchas partes debe estar en muy buen estado, y que le permite al turista conocer una experiencia natural de interconexión de cómo se movían las récords de herrería y la gente entre Sonsón y el Magdalena Medio para poder ir a Bogotá a Bogotá o para poder ir al mar y poder salir a otros países. Por este camino entraba todo lo que entraba al interior de Antioquia, a Santa Fe de Antioquia, a Medellín y a Río Negro, pues como grandes ciudades en el siglo XIX. Los recorridos ecológicos como el Sendero Santa Mónica en la vereda Rolalito y en la Ruta del Capiro, que ya hablamos de ella un poco. Paisajes culturales por reconocer. Entre los recorridos turísticos rurales de alto interés, pero que aún están en proceso de desarrollo en Sonsón, se encuentran en la vertiente caucana, la Ruta del Higo, está diseñada, la opera la empresa Son Travel, la ruta de Noriz también la opera Son Travel, es ir a hacer el páramo Sonsón y conocer pues esos caminos antiguos, la vegetación, la observación de aves, poder disfrutar de la comida campesina, conversar con la gente. La ruta de Zona Fría, entre veredas de Yarumal Escuela y Yarumal Altavista, son rutas cortas de 3-4 horas que permiten ver paisajes, culturas de siembra, economías, entre otros. Las rutas intermunicipales como son Zona de Corral por el antiguo camino, el camino Guadas, por el camino de los Cotreros. Esta es una mirada al sur de Sonsón. Aquí en la foto, más arriba del centro de sus pantallas, estaría ubicado Aguadas. El primer pico aquí se encuentra en la parte es el corregimiento de los Cotreros. El río a la derecha inferior es el río Sonsón y al lado izquierdo, iniciando la playa, la parte de abajo, después de este triángulo, estaría, estaría el río Sirgua y le cae al río Arma, que va a caer al río Cauca. Esto lo que nos muestra también es una riqueza paisajística, de cultivos y de pisos térmicos, de formaciones impresionantes. Esto es lo que les mostraba yo ahora del cañón del Chicamocha. Esto no es lejano a lo que se vive allá, y se pueden hacer estupendas caminadas en este territorio. Esta es una visual del sur al norte de Sonsón, donde se ve pues esta zona fría, la cual permite a sus alrededores hacer múltiples rutas y senderos con buenos de entrada y salida sin repetir retorno. Esta es una visual desde el occidente hacia el suroriente, en el cual estamos viendo el páramo de Sonsón y las montañas. A mano derecha de sus pantallas están las veredas de Yarumal, Altavista y Yarumal Escuela, de las rutas que les hablaba ahorita. Nuevamente el Cerro del Capiro desde otra óptica y
y su relación con el centro histórico. Este es otro atractivo muy importante que se llama el Mirador del Páramo. Este Cristo fue elaborado por Constantino Carvajal, un artista de Matías, y pasó por Sonsón, se siguió para Manizales y hizo varias obras importantes. Y en este punto es la quiebra por donde pasaba la carretera Sonsón-Medellín, a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, y en el año 2014 se construyó un mirador del páramo para fomentar el tema del turismo. Este puente fue utilizado en el siglo XIX como paso obligado para todas las personas que iban para salir de Sonsón a Honda, Tolima, para coger los barcos del río Magdalena. Y aquí entre las tejas de la parte inferior y la parte alta había todavía un tendido de tablas donde la gente dormía y descansaba antes de entrar a Sonsón. Este puente queda a unos 15 minutos de Sonsón y hace parte del sendero ecológico Santa Mónica. Esta es la cascada Santa Mónica, donde muchas personas pues vienen a andar el río Sonsón y la quebrada Santa Mónica a su alrededor, y es unas 2-3 horitas muy sabroso. Este es el Cerro de las Palomas, que a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Hay una realidad que tenemos como política en el municipio de Sonsón, y es no turismo en los cerros patrimoniales sagrados. Creemos que es importante que se haga investigación en ellos, pero creemos que el turismo masivo genera daños muy, muy duros, entre ellos la gente que no tiene conciencia ambiental y que empieza a ver el territorio con múltiples usos, y empieza a pensar, aquí puede haber minería, aquí puedo hacer un cultivo de no sé qué. Entonces, estos cerros lo mostramos en la fotografía frente a que caminamos alrededor de ellos por caminos de herradura, pero no nos gusta la idea de pensar en ellos como destinos turísticos. Nuevamente el cultivo del higo y al frente el departamento de Caldas, un poco de higuero más amplio con sus casas campesinas, los turistas pues felices aprendiendo a coger el higo, que es toda una tarea. Una cascada en el río Magdalena, en la vertiente magdalénica, nuevamente el río, el salto del río, Sonsón desde Capiro. Hoy no es la parte más alta, pero me encontré esta fotografía y bueno, compartámosla para que veamos como desde qué altura. Mire que ya se ve casi como a la par las montañas del Páramo al frente. Esta fotografía es desde ya el municipio de Abejorral, desde sus veredas, cómo se ve Sonsón, ese territorio. Entonces eso es, digamos, lo que puede ofrecer una caminada entre Sonsón y Abejorral por sus caminos antiguos. Una cascada del Magdalena Medio, río Lamel, también nuevamente la reserva Río Claro. Bueno, vamos a ver esto un video sobre la Bocallada. ¿Cómo vamos?
Bueno, entonces, volviendo de la Boca Llave, que es otra estrategia que ha tenido el municipio para fomentar el turismo y que recorre los museos, las veredas, experiencias artesanales, entre otros, pues vamos a ver otras imágenes de lugares de Sonsón para irnos enamorando de él y ver sus riquezas. Esta es una imagen bien bonita de la entrada de la caverna de la danza, la cual pues tiene espeleología bastante interesante, la cual podemos ver acá en una de las fotografías y fichas trabajadas digitalmente. Aquí podemos ver las figuras que grabaron, creemos que sean chamanes, hace unos 4.000, 5.000 años, en estas cavernas, los cuales vivían en ellas y tenían personas que se formaban ahí. Las figuras que vemos son también chamanes sentados en una butaca. En un principio pensábamos que eran lagartijas, pero son chamanes sentados y en sus manos tienen vasijas, creemos pues que de remedio natural para el trabajo espiritual. Ya para ir cerrando esta charla, al menos desde las fotos, pues algunas conclusiones que se me ocurrieron en el desarrollo pues, de esta presentación. La primera es que solamente existen patrimonios naturales declarados desde las autoridades ambientales. Como lo decíamos ahora, el páramo de Sonsón, que ya tiene el nombre de páramo de la vida, Maitamá Sonsón, ese último Maitamá Sonsón son dos caciques que hubo en Sonsón en la llegada de los españoles. Maitamá era el cacique que agrupaba muchos otros cacicazgos menores. Y Sonsón, el nombre de nuestra tierra, que también lleva pues un nombre de un cacique menor. La segunda conclusión es que en el municipio de Sonsón existen varios patrimonios relacionados con la riqueza natural, que son fundamentales para buscar la declaratoria, entre ellos el nacimiento de agua, pues como estrella hídrica el páramo alimenta los ríos alimenta los ríos más grandes de Colombia, como son el Cauca y el Magdalena, permitiendo que sus tierras en su descenso y con sus cientos de riachuelos y decenas de ríos permitan que la tierra sea fértil y productiva para la vida campesina y de la ciudad. Existen también lugares que no son propicios para el turismo naturaleza, como son los cerros sagrados del páramo, los cuales sufren serias afectaciones por el abuso de la carga turística y de sustracción de elementos naturales del medio. Estos deben estar más enfocados en actividades de investigación para la ciencia al servicio de la humanidad. También creo en lo personal y en lo profesional que se requiere en Colombia, Antioquia y en Sonsón unas políticas que fomenten un verdadero desarrollo del turismo de naturaleza, que propenda por una inversión real en la activación del patrimonio natural y cultural, en pos de una dinamización de la economía campesina, que se quede con la naturaleza y en especial con esa cultura campesina. El municipio de Sonsón lo posee todo, pero aún le falta todo. Pues es lo más valioso, las riquezas naturales que Pachamama nos provee y que nos ha heredado, la intrincada red de caminos ancestrales, reales y coloniales, la diversidad de pisos térmicos y sus culturas campesinas. Sin embargo, falta una mayor inversión para hacer real que estas rutas puedan estudiarse, diseñarse, contar con un equipamiento que dé las condiciones de seguridad y calidad turística que el sector merece y necesita. El desarrollo turístico debe contar con una armonía en las políticas de desarrollo sostenible, pues en megapuestos como la minería a gran escala, los monocultivos, las microcentrales hidroeléctricas se están deteriorando de manera sistemática y silenciosa, con complicidad a veces pública, los patrimonios naturales que son de toda la comunidad. Finalmente, se requiere una continua formación turística con énfasis en la ruralidad por parte de las universidades públicas. Para el caso de Sonsón, en el SENA y la Universidad de Antioquia, que generen una calidad turística que esté a la altura de la demanda global que puede tener Sonsón en los siguientes años. Bueno, muy agradecido de haberme tenido con mucha alegría preparé esta exposición y espero les hubiera gustado. Sí, don José Fernando, nos gustó bastante, muy buena la exposición. Y Sonsón es un pueblo encantador porque Sonsón, fuera de toda la riqueza que tiene ambiental y ancestral, yo diría que la casa de muchos, porque fue uno de los pueblos donde se originó la colonización antioqueña y muchos de nuestros ancestros son de estos lados. Entonces,
Sonsón, al igual que Santa Fe de Antioquia, los ve uno como las ciudades madres. Jericó, ¿cierto? Y Son estos sí, municipios que fueron la de lanza para toda esa apertura de ese territorio, donde se fundaron más de 100 pueblos en 5 departamentos. sí, señor. Bueno, me llamó la atención varias cosas de la charla de hoy. O sea, Sonsón es uno de los municipios que más museos tiene. Si nos vamos a poner a nivel de Antioquia, pues por ejemplo, del área metropolitana, sacando Medellín, yo creo que tiene más museos Sonsón que Envigado, que Itagüí, que Caldas, que Bello. Me llamó la atención algo que usted nos decía, que hay un corregimiento, que no recuerdo el nombre, donde hay un museo, y es de los pocos del país, de los pocos corregimientos del país donde existe un museo. Sí, pues el primer museo en Sonsón, haciendo un base muy corto en esta resumen, pero es interesante para todos. El primer museo nace en el 56 y es la casa museo, la casa de los abuelos, museo folclórico. Lo que narra es cómo es una casa de familia del siglo XIX. Tiene otra sala que es la sociedad artesanal de 1900 a 1950, cómo es su comercio y su industria. Y termina con una sala arqueológica que es de las más antiguas y de mayor calidad en Antioquia, pues por fuera de Medellín. El segundo museo que nace en el 74, es el Museo de Arte Religioso, es de los más grandes museos de arte religioso en Colombia. Eh, y a partir de ahí hay un bache muy grande hasta el año 2012, donde en la Dirección de Cultura comenzamos de manera articulada con un grupo de profesionales y en una acción cultural bastante amplia, donde en el año 2012 creamos el Museo Pablo Jaramillo Sonsón en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. El maestro Pablo Jaramillo está vivo, un ceramista, es un ser creativo muy bello, trabaja el barro y ha hecho es de los grandes muralistas en Colombia. En el año 2000 creamos una sala homenaje a la prensa, pues hay que reconocer que en Sonsón, iniciando el siglo XX, tenía más de 100 periódicos en circulación, entre revistas, quincenales, semanales, diarios. En el año 2014 compramos la Casa de la Cultura, que era de carácter privado, y la convertimos en Casa Museo de la Cultura, con archivos históricos, biblioteca, salón de danza, salón de cine, entre otros. En el año 2015 el Museo Fiesta del Maíz, Patrimonio Inmaterial, que lo que lleva es como a qué es la Fiesta del Maíz, qué simboliza, que hace un recorrido por sus desfiles y su historia. Y finalmente en el año 2016 creamos el Museo Pantágoras en el corregimiento San Miguel, haciendo un homenaje a la cultura Pantágoras, que era la que estaba sentada allá para la llegada de los españoles, gran cultura orfebre, alfarera, de pesca, de caza, y que fue muy grande sobre el río Magdalena. Imaginen que llegó hasta este páramo, hasta acá, hasta Arquel Nariño llegó la cultura Pantágoras, y digamos que sí, es uno de los pocos museos en corregimientos en Colombia. María La Parda. Pues María la Parda no lo consideramos como un mito, porque los mitos son, digamos, de explicaciones de fenómenos históricos, sociales, de aparición del ser humano, etcétera, de los pueblos. Es una leyenda que no se circunscribe solamente a Monzón, sino que creo que se circunscribe en muchos municipios del oriente antioqueño. Es una mujer que se dice que tenía mucho poder económico porque tenía varias minas de oro, y se decía que tenía pacto con el demonio. Andaba en una mula, las herraduras eran de oro y decían que esta mula no caminaba sino que brincaba y que donde caía dejaba sus huellas marcadas. Hay varias piedras, en Sonsón hay 2 piedras que tienen herraduras marcadas y se dice que es la mula de María Paz. Muy bien, también nos hablaba que hay 2 patrimonios ambientales declarados en Sonsón y que hay unos que han tenido problemas con el turismo invasivo. Sí, Le cuen- de Sí, esa manera, pues, ni con policía ni con funcionarios públicos podemos estar controlando las operadoras turísticas que
de Medellín más que todo, y que a veces utilizan los campesinos que conocen la ruta para que los lleven allá. Entonces, controlando un bus de 30, 40 personas que entre la vereda Manzanares para llevar al Cerro de la Vieja, que lo vimos en una fotografía ahorita, y que 40 personas yendo, 40 personas bajando, con otro agravante, que no sabríamos el estado físico de las personas, su estado de salud, que son caminos muy complejos de caminar, digamos de categoría 4 o 5 para, en el argot, digamos, de caminantes. Entonces, que si llegase a pasar pues algún suceso, es complejo sacar a una persona de allá. Entonces, una persona que vaya y que suba a 3.100, 3.040 metros, como tiene el Cerro de las Palomas, se va hablando maravillas, muestra fotografías en su Facebook, comparte videos y todo el mundo quiere ir al páramo. Entonces, en ideas se va volviendo masivo y por eso en este momento, pues digamos que la política del municipio es no turismo en los cerros. Bueno, le cuento que hay varias leyes de turismo que les ayudan a regular ese problema. Y ustedes como páramo, hay una ley de páramos que el alcalde la puede firmar, el consejo la puede aprobar y no se permite la subida sino hasta determinada cantidad de personas. Y hay municipios como Belmira, que para mí es el que mejor la aplica y el que siempre pongo de ejemplo, porque el páramo de Belmira no permite a la alcaldía que suban más de 5 personas. Solamente 5 personas acompañadas de un guía local. Sin eso no los permiten subir. Yo ahorita por el interno le paso la información y eso lo pueden regular ustedes. Si el alcalde, los concejales desean aplicar la ley, la pueden hacer. Fabuloso, fabuloso, muchas gracias. Sí, espero la información para compartirla con Adriana, la directora de turismo. Perfecto. Hay un compañero que levantó la mano del municipio del corregimiento de Doradal. Bien pueda. Muy buenas noches, Buenas noches. Guillermo, de la empresa Animación Turística de Doradal. La pregunta es, bueno, nosotros tuvimos alguna experiencia de ir a visitar la zona, las cavernas de la Danta, y hay un problema que, digamos, el agua que sale de adentro de ese lugar turístico ya está saliendo contaminada, con olores fuertes y color en el agua. Entonces, pues, ¿cuáles son las acciones que están tomando o cuáles son las medidas que van a tomar para rescatar este atractivo turístico? Pues la verdad no conocía la situación pues al día de hoy. Pondremos en conocimiento pues a las autoridades ambientales y turísticas de este acto. Sin embargo, un antecedente que tenemos sobre esta caverna es no sé si ustedes vieron unas mangueras en la parte de la salida. No sé si las cuando opinaron. Bueno, esas mangueras en el año 2017 las instalaron para llevar al hotel la caverna y en alguna parte se rompieron. Y donde se rompieron precisamente era la habitación humana. Ahí se dañó importantes vestigios arqueológicos porque entonces se fue llevando todos los sedimentos e impidió, digamos, un rescate arqueológico bastante interesante. Pusimos las denuncias ante las entidades pertinentes y no fue posible que retiraran estas mangueras. Igual la situación en el Magdalena Medio, especialmente en esta zona, históricamente compleja y lo sigue siendo. Y sé que si me sigues escuchando, sabes de qué hablo. Dentro de las rutas turísticas que maneja Sonsón, usted nos habló de la ruta del higo. Ahí se muestra el cultivo y la elaboración, lo que se hace con ellos, o cómo es esa ruta. Sí, pues el Alto de Sabana va uno a la primer vereda en 30 minutos en carro. Y digamos la más lejana es a hora y media en la vereda de la Loma, donde hay una buena piscina y un buen lugar pues, donde compartir y divisar. Son por ahí unas 5 o 6 veredas pues, que trabajan fuertemente el higo. La idea es ir a una finca campesina higuera
que el campesino le cuenta un poco la historia de cómo llegó el cultivo allá, lo lleva a cosechar el higo, le enseña a quitarle la pelusa, le pone una pelusa de esas encerrada en la mano, es muy dura de sacar y muy fastidiosa, incluso generan clavos y luego pues a comer el higo y a comer la gastronomía de la región, entre ellos por ejemplo el jugo del higo, la natilla, a caminar los senderos del cultivo del higo y las historias que allí se ven. ¿Cuál es el plato más representativo del municipio? El plato más representativo del municipio. Aquí hay ciertas culinarias muy buenas. Vea, hay una tiendita que es muy pequeña, pero no por pequeña deja de ser de menos calidad. Se llama Ramón Papas. El señor ya atendió, pero sus hijos continuaron con su receta y son unas papas envueltas en harina con huevo y color, pero tienen un sello familiar que hemos intentado mucho en mi casa hacerlas de muchas maneras para tratar de llegar al toque secreto. Entonces uno vaya a comerse su papa chorreada con láctea. Hay otro restaurante yendo para el Páramo, queda 5 minutos en carro de Sonsón, se llama el restaurante Los Ríos. Los chorizos, los tamales, la morcilla que hacen allá es única. Incluso muchos turistas que vienen a Sonsón compran para llevar a sus familias. Más abajo del Páramo, donde estábamos viendo el mirador, a unos 2 minutos en carro, están las arepas del Páramo. Son arepas de chocolo y por dentro tienen queso y bocadillo. Son del tamaño de una cacerola donde se sofríen huevos para 1 o 2 personas. Y entonces se volvió pues costumbre de todo turista que llega a Sonsón ir a la mirador del Páramo, bajar a comer arepas allá. Pues, entre otras muchas recetas pues que pudiéramos hablar acá. Perfecto, entonces la recomendación es ir a comer arepas y papas allá. Bueno, Morcilla, chorizos, tamales. perfecto. Aquí en el chat hay varias personas de Sonsón. Uno de ellos es Juan Carlos Jiménez, un guía de turismo del municipio, y hay otros compañeros que hace poco hablaron con usted, como el caso de John Jairo, de Vijas de Patrimonio de la Estrella. ¿Alguien desea preguntarle algo? Bueno, mientras ellos se alistan, yo le pregunto, usted nos habló que varios ríos surten de aguas al Cauca y el Magdalena. El Cauca y el Magdalena no tocan territorio de Sonsón, ¿cierto? No, el río Cauca queda como a unos 400 o 500 metros del territorio de Sonsón. Y igualmente pasa con el Magdalena. Termina San Miguel y a unos 600 metros desemboca sus aguas al Magdalena. Realmente podríamos decir que Sonsón va del Cauca al Magdalena. Ahorita alcancé a ver un par de mensajes. Uno que si en la playa de Sonsón todavía había familia Botero. No, queda la casa donde vivió el doctor Luis Alfredo Ramos Botero y su familia. Ellos pues están en Medellín, pero en la playa de Sonsón ya no hay familias Botero. En el chat se han ido moviendo preguntitas. Por ahí había otro pedido. Y vos me decías de... sí, de la... Se fue el audio. Sí, que ¿cuántos cerros tiene Sonsón? ¿Cuántos cerros tiene Sonsón? Creo que son como 9 cerros. Voy a tratar de recordarme de ellos. En la vereda Guayaquil, ya digamos dejando el territorio de Abejorro, hay unos 2 o 3 cerros, creo que uno se llama el Cóndor, luego sigue Norí, luego sigue La Vieja, sigue el Cerro de las Palomas, luego sigue uno que se llama Morropelón, el Canelo, el Cerriro, pues como entre los principales. Y digamos, hay otro que es el Cerro de Perrillo, que es una de las veredas más grandes que tiene Sonsón, ya limitando con Nare, y ahí es donde nace el río Arno. Perfecto.
Preguntan por las alturas de Sonsón. Sí, la altura máxima de Sonsón es el Cerro de las Palomas, 3.340. La zona urbana donde estamos está a 2.470 metros sobre el nivel del mar. Y la altura mínima, estamos hablando de unos 1.000 metros, 900 metros sobre el nivel del mar, especialmente en el río La Miel y en el río Arma. Hola. John Jairo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿estás bien? Y muy bien, hombre. Muy buenas noches. Pues claro, este programa incluso lo multipliqué para muchas personas porque son muchos los amigos que nos cuentan, unos son de Sonsón y otros han vivido por Sonsón, lo han tenido como un lugar destino turístico. Me parece que es muy importante todo lo que tiene que ver con esa historia, pues que no se habla mucho porque se está hablando más bien del tema ambiental, turístico. Y es esa historia que viene, que están contando para mí en el mejor archivo que hay casi que en Colombia. Y es que todos los días uno en Facebook abre la página, pues obvio, hay que tenerlos a ellos, a los del Centro de Historia y los museos. Me recuerda, pues, José, sobre esto. Y es que ellos van sacando día a día qué fue lo que pasó. Si por allá estuvo Córdoba, si por allá estuvo Robledo, qué sucedió, los personajes que ellos han tenido. Entonces, es un archivo que ellos tienen muy detallado y al que todo el mundo debemos de aprenderlo. Tanto los que estamos en el caso de los vigías del patrimonio, como los que están simplemente como guías turísticos o visitantes que les gusta toda esta parte de la historia. Las fiestas del maíz son importantísimas porque esas le han dado una representatividad y un sello a lo que son. Y con eso recuerde, José, la famosa familia Castañeda. Y esa familia Castañeda, todo el mundo pregunta, ¿esto qué es? Pues nada más que la descendencia, y usted sí que sabe, que nos va a contar de esa prole, como le decían los abuelos, que se desplazaba a todos los territorios a crear y crear municipios. Cuando aquí se habla de Envigado, que Envigado hacía eso, lo propio por Jericó, por acá por el suroeste, Sonsón lo hacía hacia Caldas y demás. Yo nací en Sonsón, vivía por los lados de Caldas, de Florencia Caldas, y en aquellos tiempos pues no era tan fácil acceder a los servicios de salud. Entonces la más cercana de Florencia Caldas era Sonsón. Y también estudié en Argelia, conozco, pues, he hecho mucho seguimiento de toda esa propuesta que ha tenido con el lago, con todo lo que se dio. Igualmente Gregorio Gutiérrez González, fundador de Argelia, y cómo le hace todo un homenaje en sus poemas al maíz, ¿cierto? Entonces son la tierra del maíz, la tierra de los climas, porque los tiene todos, de lo de la parte indígena, que yo me lo encontraba, José, en los mismos hoteles. El hotel, el lugar X tenían los nombres de los Caamí, los cierto, todo eso. Entonces en la parte indígena, ni se diga son. En la parte de los climas, claro. Y ahora es tremendo lo que está pasando con el aguacate, con la producción del aguacate, Hass y todo eso. Y creo, usted nos va a contar, llegaron unas multinacionales, ¿cierto? Entonces, pues felicitaciones, no me he quitado de acá. También Luis Guillermo, el arqueólogo, estuvo por aquí mucho rato, pues la verdad que está por aquí todavía. Muchas gracias y bueno. No, es con el mayor de los gustos. Qué bueno que la tecnología permita estos escenarios de encuentro intermunicipal y departamental, pues, por la gente que estamos conectados, ¿cierto? Para compartir, para conocer y con el buen interés que ustedes pues lo están tomando, y eso me alegra mucho en mi corazón. Sí, digamos que hay una preocupación de algunas personas sensibles al territorio, como el aguacate viene generando transformaciones culturales y territoriales tan vertiginosas. Si bien el aguacate empezó entrando aquí
iniciado el 2000, digamos que del 2010 en adelante empezaron a entrar multinacionales a comprar tierras, el vino derrotado en parte por el conflicto armado, por en los bajos estímulos en políticas agropecuarias en Colombia, dio una oportunidad de vender, hasta de pronto vio un posible, entre comillas, buen precio y vendió su tierra, pero con eso no sabía que estaba generando unas consecuencias tremendas. Pues una de ellas era verse forzado a salir a la ciudad, a comprar una casita, pero a depender ya de otro tipo de jornada, compraban un carro, una tienda, o muchos terminaban trabajando incluso para estas aguacateras. Entonces su vida familiar, cultural, de sembrar su alimento, de ser dueños de su tiempo, cambió totalmente. Y fuera de eso, ver cómo los territorios cambiaron de tener cientos de cultivos diversos, de haber cantidades de familias, de poder trasegar caminos y trochas que interconectaban todas las casas, ya se volvieron hoy territorios privados, con cantidades de carreteras abiertas de manera ilegal que pasaron por encima de nacimientos de agua, de caminos ancestrales, de vestigios arqueológicos que no tuvieron planes de manejo ambiental. Es muy doloroso recorrer Sonsón, no solamente Sonsón, esto está pasando en muchos municipios, y ver esta catástrofe ambiental tan tremenda que están dejando los monocultivos en el territorio. Se busca generar conciencia y que podamos que la comunidad defienda su territorio, que no venda sus tierras, que las valore, para que no se transforme su cultura, porque la escritura dice que en el futuro en las ciudades morirán de hambre y en la tierra morirán a espada, y los campos están solos, y nosotros nos estamos hacinando más en las ciudades, y lo que realmente hoy necesitamos es más campesinos, más biodiversidad, más siembra de nuestro propio alimento, y en esto poco se está trabajando. Esta es una de las finalidades de este programa, visibilizar el trabajo que se hace en los diferentes municipios, lo que hacen los guardabosques, lo que hacen los campesinos y lo que hacen todos los historiadores y vigías del patrimonio que buscan rescatar una tradición que tenemos desde hace muchos años. Entonces, aquí nos reunimos un grupo de amigos que nos gustan estos temas, visibilizamos y ya después miramos qué planes de acción hacemos. Pues maravilloso, son bienvenidos cuando quieran hacer el encuentro acá, sería maravilloso tenerlos. Aquí tenemos pues varios grupos de vigías que venimos haciendo pues también varias acciones en defensa del territorio. Ahora que Jairo hablaba de los museos y que hablaba de los archivos históricos, es importante contarles que la red Museos tiene dos objetivos primordiales: museos para los sonsoneños, museos para la educación. Entonces nuestros museos tienen que servir para formar nuevos ciudadanos, nuevos vigías del patrimonio, y por eso el municipio de Sonsón invierte más de 120 millones de pesos al año pagando 5 vigías del patrimonio. Es el único grupo de vigías de Colombia, el ministerio se queda asustado, que le paga a los vigías. Cada uno de esos vigías cuida, vigila, gestiona esas entidades museales, pero la responsabilidad de esos vigías es permitir que niños, jóvenes, adultos pasen en circulación por todos los museos, en experiencias, taller, que les permita vivir el conocimiento de su historia, de la memoria de Sonsón, y en este caso, digamos, las instituciones educativas que permitan vincular estos museos a trabajos académicos en aula y trabajos académicos en casa, y que podamos certificar a cada vigía del patrimonio con 20, 25 horas en cada año que lo hace. Entonces tenemos la hipótesis que si un niño pasa en tercero, repite en quinto, vuelve en séptimo, vuelve en noveno, no sé, vamos a tener un ciudadano sonsoneño que va a tener mayor arraigo, mayor conocimiento de lo propio, y que no importa que sea un ciudadano del mundo y que se vaya a España, Alemania, China, donde quiera, pero que allá no se va a olvidar de dónde nació, de dónde fue su solar nativo, lo que le dio todas sus virtudes, ética, y que lo hizo lo que era, porque vemos que mucha gente sale de Sonsón con tristeza, porque es un pueblo que no tiene un sistema económico que permite integrar a todos sus bachilleres que salen. Entonces mucha gente sale decepcionada de acá, nunca más quiere volver, ni siquiera invertir
Incluso el fenómeno del siglo XX fue la fuga de capital humano y capital económico, intelectual, que fortalecieron muchísimas ciudades. Índice de grado del hijo de Pablo Jaramillo, José Pablo Jaramillo, que habla que más de 100 empresas de Colombia, pero grandes empresas, entre ellas, por ejemplo, Corona, la fábrica de chocolates, fueron creadas con capital intelectual y económico sonsoneño. Entonces, queremos que las nuevas generaciones quieran, conozcan, defiendan e inviertan en Sonsón para que haya más desarrollo y creemos que este programa, si bien es distinto, busca generar nuevos modelos de desarrollo. Fabuloso la labor que ustedes hacen. Desconocía que a los vigilantes del patrimonio en Sonsón les pagaban y los apoyaban de esa manera. Ustedes ahí están creando un gran arraigo, un gran sentido de pertenencia y están volviendo a los niños y a los jóvenes del municipio embajadores de Sonsón. Porque el niño, como usted lo acaba de decir, el que está en tercero, quinto de primaria y vuelve en bachillerato, ya conoce su historia y la replica inicialmente en su familia y luego en sus conocidos. Entonces, literalmente se vuelve un embajador del municipio. Sí, también hay policías del patrimonio independiente de la Sociedad de Mejoras Públicas, los cuales tienen el periódico digital El Páramo, que comparte unos contenidos culturales, educativos, turísticos muy importantes, el cual se lo recomiendo que lo observen en medios, es digital. Periódico digital El Páramo tiene el padre de la Balvanera, que entonces hacen actividades en el Parque Gregorio Gutiérrez González, como están empezando el mercado campesino y el mercado de frutas y verduras, entre otros. Tienen el periódico La Acción, que es un órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas, y están en todo momento creando iniciativas pues, para la valoración del patrimonio. Asimismo, también hay unos movimientos como la Mesa Socioambiental en Sonsón, donde acabamos de vivir hace unos 10, 12 días un encuentro con resguardos indígenas del Cauca, del Valle del Cauca, de Cafeteros de Antioquia. Entre ellos vinieron las personas del resguardo San Lorenzo y se hizo un recorrido a la vereda Circo Arriba, donde está ese problema de los monocultivos, conversaron con la gente, observaron el territorio y luego en la tarde solamente se analizó esa problemática, sino que cada uno de ellos también pues como contó acerca de sus procesos, y eso es fomentado en parte por la organización Movete y por la mesa socioambiental, de la cual pues esa mesa yo participo de vez en cuando, porque es otra manera de ser vigía del patrimonio, estar comprometidos de manera integral con la defensa no solamente de los archivos o de los museos o de la arquitectura, sino también de la Pachamama, que es la que nos está dando en todo momento el respiramos, el agua que bebemos, la calidad de vida que tenemos. Muy bien, aquí Luis Ramiro Martínez, que es un guía turístico acá en Envigado, nos dice muchas gracias. Nos enamoraron más de Sonsón. Así es, todos nos vamos enamorando. Perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta, alguna otra intervención? Y son de los pocos municipios del departamento que tiene casi todos los pisos térmicos, prácticamente los tiene todos, porque la altura va desde los 1000 hasta los 3340. Sí, realmente con una de las frases que yo cerraba la exposición lo tiene todo, pero también le falta todo. El tema del turismo cultural, de naturaleza, del turismo rural, hay muchísimo por hacer. Ustedes pudieron ver cascadas, ríos, caminos ancestrales, paisajes culturales como el del Hijo, caminos intermunicipales. Hay un gran futuro turístico, y yo creo que se me olvidaba decir esto en la exposición, pero lo dije muy rápido. Aquí necesitamos de una gran alianza público-privada, porque vimos que a la fecha ni el Estado local, ni el departamental, ni el nacional, pues tiene el músculo financiero ni una política tan fuerte para lo que demanda el reto, ¿cierto? Honestamente, de valorar esas riquezas naturales como atractivos turísticos, como potenciadores de una economía
que fortalezca al campesino, pero también a su vez haga una protección de lo que tenemos y por hacer bonito no hagamos feo y acabemos con nuestro patrimonio campesino, por ejemplo. Venga, y aprovecho y le hago una preguntita. ¿Hasta qué año tuvo Sonsón gobernación? Creo que hasta, no, solamente fue gobernación, creo, un año, un año, creo que fue entre 1889 y 1900 en ese término de la Guerra de los Mil Días. Puedo estar equivocado, pues, porque no, de historia no me las sé todas, pero sí, solamente fue como un año y cuando esa gobernación, pues, era una gobernación, pues, más pequeña, no una gobernación tan grande como el departamento. Ya. Fue Y cantón. y la vía Medellín-Bogotá, que era por Sonsón, ¿hasta qué año fue? ¿Hasta que hicieron la autopista Medellín-Bogotá? Sí, hasta 1800, hasta 1980. Hasta Es hace que poco. precisamente lo que vos decís, Sonsón creció vertiginosamente y les voy a recomendar un texto a ustedes que pueden ser inquietos para leer. Está en internet, el libro en PDF, se llama Sonsón en 1917, de Noah Gutiérrez. Para el 1917 le hace una monografía histórica de Sonsón y para ese tiempo, 120 años, Sonsón es una potencia en Antioquia y en Colombia. Llamen para esa fecha menos que Medellín, pero muy a la par de Río Negro y Santa Fe de Antioquia. Toda la economía del interior de Antioquia se movía por acá. Habían grandes récords de minería, había minería, ganadería, todo el enlace y fuerza económica que había hacia el eje cafetero, la bonanza cafetera, entre otros, en el de capital, que Sonsón se duplicaba cada 10, 12 años, se duplicaba de población. Pasaba de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 10.000, y la gente tenía calidad de vida para desarrollarse, por eso se le generaron familias de 15 y 20 hijos, y a su vez pues colonizaron todo el territorio de todos sus corregimientos y veredas con familias. Esto generó un gran boom que se vio reflejado en la arquitectura, porque es una arquitectura monumental, donde una sola casa de 2 pisos y digamos de unos 600 metros cuadrados podría demorarse 5 y 6 años en construirse. Entonces había que tener muy buen financiero para hacerlo. Entonces venir y contar una a una esas casas y saber que de esas hay más de 4.000 o 5.000 casas de 2.000, de 2 pisos en Tapi y Bareque, nos muestra que había que tener una economía muy bollante. Y a partir de 1930 en adelante comienzan una serie de hechos históricos como la crisis del 29, como el terremoto de 1938, los terremotos del 61 y 62, el éxodo del capital intelectual, que digamos los grandes, voy a mencionar dos grandes hombres económicos en Sonsón, pero que fueron para Colombia, Lorenzo Jaramillo y Alejandro Ángel. Le prestaban plata al Estado. Y los de ellos dos, pero de muchos otros, que se fueron a estudiar a Europa y a Estados Unidos y regresaron, empezaron a entender cómo estaba de cambiante el político, económico e industrial de Colombia, y comenzaron a colocar sus finanzas en Manizales, en Cali, en Medellín, en Bogotá, y eso fue otra estocada. Luego empiezan finalizando la década del 70, iniciando la del 80, en los grupos armados. Para el 90, bueno, me va a volver un poco, con el terremoto del 62, la catedral quedó muy deteriorada y en el 63 se hizo la primera implosión controlada en Colombia, que fue la de la catedral. Con esto generó la fuga de la Soto Negro, o al menos la gobernanza desde el obispo desde Río Negro, porque mira que se siguen llamando dioses y Soto Río Negro. Vuelvo otra vez a la década de los 90, el conflicto armado comienza a ser muy fuerte a partir del 96 y se va con esa fuerza hasta el 2007, no solamente en la zona de grandes desastres humanos, lo que generó que acto tras acto, pues Sonsón no solamente perdiera presión, perdiera capital económico, perdiera valoración de sus tierras, y digamos que a partir del 2007 vino un resurgimiento de Sonsón, pero una deuda histórica, política
del país con Sonsón, porque Sonsón está en un centro supremamente importante donde si tuvieran un desarrollo de vías real, como es lo que han llamado la carretera del Renacimiento, que es lo que han llamado reparación a las víctimas del conflicto armado, esa vía del Renacimiento queda entre Sonsón y La Dorada, donde se llegase a pavimentar, donde se pavimenta Sonsón Aguadas, Sonsón Abejorral, pudiésemos tener un desarrollo vial de interconexión de estar hora y media o 2 horas en la pintada. Entonces, digamos que Sonsón volvería a estar en el centro cultural, económico, político del país, pero no en un olvido que también ha traído cosas interesantes e importantes, como es la conservación del patrimonio arquitectónico en este caso. Muy bien, muchas gracias por la explicación, por la charla tan buena. Aquí el amigo John Jairo Pérez nos habla que Sonsón fue un departamento entre el 5 de agosto de 1908 y hasta el 1 de enero de 1910. Bueno, ¿alguien más tiene algo para aportar o para preguntar? Para despedir la charla. El amigo Juan Carlos, que es de Sonsón, quiere compartirnos algo. Buenas noches, qué pena, Juan Carlos tuvo que retirarse para otra capacitación que tenía con Azoguian, entonces no tuvo que retirarse. No hay problema. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Una charla maravillosa de un municipio que quiero bastante, como les dije anteriormente. Este es el municipio donde nació mi madre y mis abuelos maternos. Siento mucho cariño por esta tierra. Y con esta charla, pues ya terminamos el ciclo de charlas por este año. Ya volvemos otra vez el miércoles 13 de enero con una charla patrimonial sobre el municipio de Campamento. A todos muchas gracias por acompañarnos. Esta y todas las charlas quedan grabadas en nuestro canal, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia, ahí la pueden mirar. Y ya mañana o el viernes la compartimos en los grupos de Vigía de Patrimonio. Muchas gracias. Y una feliz noche. Muchas gracias y feliz noche.